Y ahora sí estamos concluyendo entonces, primera de Tesalonicenses, una carta maravillosa, la primera que escribió el apóstol Pablo, de la que tenemos registro. Sabemos cuáles eran las condiciones en que fue escrita. Él la escribió desde Corinto. Acababa de llegar Timoteo de visitar a los tesalonicenses. Pablo lo había enviado porque estaba muy preocupado, porque había estado muy poco tiempo con ellos, y mínimo 3 semanas, y tuvo mucho fruto en creyentes, pero la iglesia estaba pasando, la iglesia muy nueva, por persecuciones serias. Entonces Pablo, como estaba muy preocupado, envió a Timoteo para ver el estado de la iglesia, y Timoteo vino con muy buenas noticias. Así que bueno, Pablo escribe esta primera carta para darles ánimo, para expresarles su alegría y para darles instrucciones. Era una iglesia nueva, con mucho fervor por el Señor, muy misionera, muy evangelística, pero tenía sus problemas también, como toda iglesia. Así que Pablo corrige o manda corregir ciertos errores, sobre todo con el tema de la venida del Señor, con algunas actitudes de algunos hermanos. Y termina y en este último capítulo Pablo llama a los hermanos a estar preparados para la venida del Señor y les da algunos mandamientos muy concretos, que tienen que ver con la actitud de los hermanos, por ejemplo, hacia los líderes de la iglesia, hacia los hermanos problemáticos. Lo estuvimos viendo cada uno. Daban los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, cómo se debía tratar a cada uno, cómo se debía tratar a aquellos hermanos que han obrado mal con uno. No había que pagar mal por mal, y había que mirar incluso que ninguno pagara mal por mal a otro. Entonces, no solamente tenía que cuidar su propio corazón, sino el de los demás. Y bueno, y Pablo también les habla de su actitud interior, ¿no? En definitiva, Pablo está diciendo, no es cuestión de hacer cosas, sino de ser. Por eso él dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un cristiano tiene esa actitud de gratitud, de gozo, de estar constantemente en comunión con Dios. Y eso no es algo que se hace por fuerza, sino que es algo que sale por el hecho de ser un creyente, por el hecho de haber conocido a Cristo. Bueno, entonces, llegamos a los versículos finales de la carta. A partir del versículo 19 vamos a ver hoy, hasta el final. Y Pablo exhorta y dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, Pablo venía hablando de la actitud del creyente y ahora habla de la actitud con el Espíritu Santo. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Estos versículos a menudo se sacan de contexto, a menudo se los ve
como paisajes aislados, cuando en realidad son 4 versículos que hablan de lo mismo. O sea, hay que leerlos como una unidad. Están hablando de lo mismo. Entonces, tenemos que entender que la iglesia, como sabemos, estaba naciendo. La iglesia estaba en su inicio. Obviamente no tenían todavía la Biblia completa. Eran pocos los creyentes. Y eran muy menospreciados por el resto de la comunidad, tanto por parte de judíos como de gentiles. Entonces, el Espíritu Santo proveyó a la iglesia, para esa situación en particular, ciertos dones que eran necesarios. Como les dije, la Biblia todavía no estaba completa. Tenían el Antiguo Testamento y las cartas, esta es la primera carta. Entonces era necesario dones que edifiquen a la iglesia y que la fortalezcan, y que eran necesarios hasta que el canon fue completo. Una vez que ya la Biblia se completó, ya tenían, mucho tiempo después, ¿no? Cuando ya la iglesia tenía, toda la palabra de Dios, ya no se necesitaban esos dones. Pero en ese momento eran muy importantes. ¿Entiende? Y uno de los más importantes, y que Pablo lo consideraba muy importante, era el don de profecía. Tenemos que entender que era un don, y lo dice Pablo a los Corintios, que servía para edificación, aliento y consuelo a los creyentes. Así que por eso era tan importante. Acordate, no tenían la palabra de Dios. Entonces, en 1 Corintios 14:1, Pablo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mirá la importancia, ¿no? Pablo anima a profetizar. Y en el versículo 3 de ese capítulo 14 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Era muy importante este don. Pero, evidentemente, por lo que leemos, los tesalonicenses tendían a menospreciar este don. Y seguramente era por la proliferación de los falsos profetas. Y esto es una obra satánica, porque por cada verdadero profeta que levantaba el Señor, el diablo levantaba montones de falsos profetas. Y bueno, hacía que el pueblo cristiano entonces desconfiara, por lo menos los tesalonicenses desconfiaran de los profetas. Y era común, y hoy día sigue pasando, que se identifique a la profecía como predicción de eventos futuros. Hoy día los profetas, que son falsos profetas, constantemente están diciendo: Dios te dice que va a pasar esto y lo otro, y vas a tener prosperidad, y vas a tener un gran ministerio, y te va a llevar a las naciones, y te vas a casar, y cosas así, que no tienen nada que ver con la profecía bíblica. Entonces, como leíamos recién, la profecía tenía que ver con la exhortación, con la edificación, con la consolación, y también tenían un componente de predicción, pero era mínimo, e incluso podía no haberlo. Me acuerdo del profeta Ágabo, por ejemplo, o Agabo, que profetizó a Pablo cosas que iban a suceder. Pero era un elemento, no esencial en la profecía. Cuando los falsos profetas basan su ministerio en vaticinar cosas. Que esto tiene mucho que ver con la adivinación. Dice Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ellos adivinan. Y la adivinación es aberrante a los ojos de Dios. Fíjate, Levítico 20:27 dice:
Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Por eso, evidentemente, los hermanos de Tesalónica menospreciaban a las profecías y a los profetas. Y Pablo dice, es verdad que hay mentirosos, pero esto no es excusa para menospreciar la verdadera profecía. Y por lo que leíamos en la carta, en los capítulos anteriores, vimos que había hermanos ociosos, que se entrometían en los asuntos de los demás, y que probablemente estos hermanos desdeñaban las exhortaciones de los profetas, de los verdaderos profetas. Además, probablemente utilizaban falsas profecías para justificar su actitud. Y también vemos que había adivinación, hablaban de que el Señor vendría en tal fecha o en tal otro. Pablo dice, esto no es algo que ustedes puedan saber, el tiempo y las ocasiones no lo saben. Entonces, probablemente había hermanos que, hablando entre comillas de parte de Dios, profetizaban que Jesucristo vino, que va a venir tal época o tal otra. Entonces, más allá de estas cosas, Pablo dice, no menosprecien las profecías, porque la verdadera profecía provenía del Espíritu Santo. Y no escuchar la voz del Espíritu Santo es deshonrarlo. Por eso, Pablo ordena directamente, dice, no apaguéis el Espíritu, dice, no apaguéis el Espíritu. Y esto no es algo que tenemos que tomarlo literalmente, el Espíritu no se puede apagar, es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces no podemos pensar que alguien puede apagar el Espíritu, es una forma de hablar. Lo que Pablo está diciendo es que al menospreciar las profecías verdaderas, las profecías del Espíritu Santo, ellos están de alguna manera anulando el efecto bueno, el efecto edificante que el Espíritu Santo quiere alcanzar por medio de las profecías. Entonces, es como si Pablo dijera, bueno, el Espíritu Santo enciende un fuego, por decir así, y ustedes, para no hacerle caso, están menospreciando, están apagando ese fuego, están empequeñeciendo, están despreciando la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, no hagan esto. No menosprecien las profecías, no apaguen el Espíritu, porque las profecías verdaderas vienen del Espíritu, es un instrumento de Dios para la edificación del cuerpo. Y al no escuchar esa forma de que el Espíritu Santo tiene de comunicarse, bueno, están como apagando el fuego. ¿Se entiende la idea? No es que deteniéndolo obrar. Claro, deteniéndolo obrar, exactamente. Es como un fuego que se enciende un fuego y no se le alimenta con leña, se apaga. Bueno, si uno está la profecía ahí y no la escuchan, no cumple con su propósito. Entonces Pablo dice, en vez de menospreciar las profecías, y sabiendo, más que nadie Pablo sabía de la existencia de los falsos profetas, lo que dice Pablo es que lo que tenían que hacer era probar a los profetas y a las profecías. Por eso dice examinarlo todo. Examinarlo, es muy importante. Examinarlo todo. Y para examinarlo, bueno, la regla principal es lo que estaba escrito. Hasta ese momento tenía, como le decía, el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo nunca va a hablar en contra de lo que Él mismo escribió, lo que Él mismo inspiró. Está el ejemplo de los de Berea. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Esta era la actitud que había que tener, examinarlo todo. Y claro, con la revelación de Dios,
ya dada. No hay manera de que Dios mismo se contradiga. Entonces, en Deuteronomio 13:1 leemos: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y vámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, puede haber profetas que incluso hagan señales engañosas, porque el Señor mismo lo anuncia. Y aunque esas señales puedan parecer impactantes, ese profeta que no está hablando conforme a la palabra de Dios, bueno, ese profeta no hay que escucharlo. En el Antiguo Testamento directamente dice que mátenlo. Entonces, lo que tenemos como algo firme y una regla, con lo que medir todo, es la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, bueno, hoy tenemos el canon completo, no hay nada que agregar. Pero en ese entonces, como les decía, todavía no estaba el canon, había hermanos que tenían dones, así como tenían el don de la profecía, había hermanos que tenían el don de discernir si esa profecía que se daba venía de Dios o no. Dice 1 Corintios 12:10, a otro, Pablo está hablando de diferentes dones, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Ese discernimiento de espíritus justamente discernían de qué espíritu provenía lo que hablaban, si era del Espíritu Santo o un espíritu de engaño. Y aparte, Pablo le dice también en 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces hay que, constantemente se está enseñando de que hay que juzgar todo lo que el profeta, en este caso, enseña. Así que hay que probar, y hoy mismo hay que probar toda enseñanza. En ese entonces, toda profecía, y hoy toda enseñanza. Toda enseñanza hay que probar. Hay que examinar la doctrina, y si hay error hay que denunciarlo. Segunda Timoteo 3:16 dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No, es la misma, ya la leí. Bueno, entonces tenemos que tener bien claro que es la Escritura la regla. Y así como el Señor levanta trigo, Satanás levanta cizaña, ¿no es cierto? Entonces, hay profetas y falsos maestros que hacen señales, que hacen, parece que hablan de parte de Dios, que parecen muy espirituales, que anuncian milagros, noche de milagros, te dicen ahí, cruzada de milagros. ¿Cuántas veces escuchaste eso? Y dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, lo dice el Señor, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Grandes señales y prodigios que engañan. Así que Pablo dice, examinadlo todo. Y ese mandamiento es para hoy también. Examinarlo todo. Por más que el que habla puede parecer que tiene autoridad, puede parecer que tiene buena intención,
puede parecer muchas cosas. Puede ser que nosotros le tengamos mucha confianza, pero no podemos conformarnos con eso. Todo lo que se enseña tiene que ser examinado. Es un mandamiento que tenemos que obedecer. No podemos tragarnos todo lo que viene en la cuchara. Tenemos que saber lo que viene en la cuchara. ¿De acuerdo? Porque si alguien se niega a someterse a prueba, eso significa que es un falso maestro. Es la prueba clara de que es un falso maestro, porque la Escritura ordena que se lo someta a prueba. O sea, esto que estoy enseñando, ustedes no pueden directamente digerirlo, tienen que saber que estoy diciendo verdad o no. Porque si no, si uno se basa en la autoridad del maestro, del profeta, entonces es muy fácil que nos manipulen. Ahí está la Escritura. Esa es la regla. ¿Y hoy qué pasa? Los falsos maestros, hoy y siempre, para que no se les examine, infunden temor. Entonces, en primer lugar, hacen parecer como que están en un nivel espiritual superior al resto. Lo hemos escuchado muchas veces, no toques el ungido. Sacan de contexto versículos para asegurarse de que eso ocurre. Hay un pasaje en 1 Samuel 24:6, donde David tiene a Saúl. Saúl está en una cueva haciendo sus necesidades y David podría tranquilamente matarlo. Pero dice 1 Samuel 24:6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Entonces los falsos maestros y profetas dicen: no toques al ungido. Entonces, nadie puede examinarlo porque él es el ungido de Dios y lo que él habla es palabra de Dios, todo mentira. Sacan de contexto otro pasaje y le hacen decir al pasaje lo que el pasaje no dice. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. Entonces no juzguéis, te dice. ¿Quién sos vos para juzgar? Cuando la Escritura constantemente está diciendo: tenés que juzgar, tenés que examinar, tenés que discernir. Es una obligación. Para eso Pablo dice: examinarlo todo lo que te dicen, todo. Y retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. Entonces, vos lo examinas todo y retenés lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios. Todo lo que tenga que ver con el Evangelio, con la verdadera palabra de Dios. Eso retenelo. Y absteneos de toda especie de mal es rechazar todo lo que no tiene que ver con la palabra de Dios. Rechazalo, abstenete de eso. No lo tomes, por más que parezca muy espiritual. Hoy hablábamos de las caídas, y hablábamos de imposiciones de mano, y bueno, hay tantas palabras proféticas que se dan. Eso no es nada tiene que ver con la Escritura. Entonces tenés que abstenerte de esas cosas. Así que Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:1, la última carta que Pablo escribe, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué diferente, ¿no? Qué diferente los falsos maestros de los verdaderos, ¿no? Cuánta humildad, cuánta seriedad, cuánta responsabilidad tiene un verdadero maestro y cuánta frivolidad y vanidad tienen los falsos maestros, porque son siervos del diablo. Y el pastor, el predicador, hoy día tiene voz profética, porque él puede decir: así dice el Señor. ¿Por qué? Porque realmente lo que está escrito es lo que dice el Señor.
Pero nunca un pastor, y menos, nos dice, lo enseña la Escritura, un pastor se va a llamar profeta. Si bien está hablando la palabra de Dios, nunca se lo llama profeta al pastor. El pastor que dice tener un ministerio profético ya está añadiendo cosas. En primer lugar, dudo que haya sido llamado pastor, porque es un tremendo honor y ya con eso te tiene que alcanzar y sobrar, como para querer encima añadir ministerio profético, apostólico y todas esas cosas. Entonces, no es así. Si bien lo que el pastor anuncia, el predicador, pastor o predicador, que anuncia la palabra de Dios, está hablando de parte de Dios, porque es lo que está escrito. A eso no hay que añadirle nada más, ni quitarle nada. ¿Entiendes? Bueno, y así Pablo entonces llega al final de la carta dando la bendición y el saludo. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entiende que todo esto que estuvo hablando, ordenando, que estén listos, que tengan gozo, que soporten a los hermanos, todo lo que estuvo, no lo pueden hacer en sus propias fuerzas. Es imposible. Por eso él recurre a la fuente de la fortaleza del creyente, que es el Dios de paz. El mismo Dios de paz. El Dios de paz. El Dios que hizo las paces con nosotros. Hizo lo necesario para que nosotros tengamos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esa paz se alcanzó en la cruz y así Él trajo paz a los hombres con Dios. Y el Dios de paz es una frase que Pablo repite mucho, dice Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y en 2 Corintios 13:11, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esa paz es la verdadera paz. El Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo conoce la paz. Esta paz es lo que en hebreo se dice shalom, que tiene mucho más que no tener conflictos. La paz que Dios da es un equilibrio, una prosperidad espiritual constante, es un bienestar espiritual, paz para con Dios, paz para con el entorno, paz interior. Entonces es la verdadera paz. Y Pablo comienza la carta y termina la carta justamente con eso. En el versículo 1 dice, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y que dice que el Dios de paz os santifique por completo. Que el Dios de paz, Pablo está expresando un deseo que también es una oración, ¿no? Que el Dios de paz nos separe, o santifica, dice, nos separe del pecado y nos dé la pasión para consagrarnos completamente a Él, que seamos santificados por completo, o sea, todo nuestro ser. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando leemos esto, espíritu, alma y cuerpo, se ha dado la idea de que el hombre, el ser humano, es tripartito, que tiene el cuerpo por un lado, el alma por el otro y el espíritu por el otro. Pero no es lo que dice la Escritura. A ver, ¿qué te dicen los comentaristas? Te dicen, bueno, si vos tenés un problema psicológico, un problema de alma, anda al psicólogo. Si tenés un problema de cuerpo, anda al médico. Y si tenés un problema de espíritu, anda al pastor. Como si fueran tres cosas diferentes, pero no es así. O sea, lo que dice la Escritura es que nosotros
tenemos una parte material y una parte inmaterial. Cuando vos te morís, la parte material, el cuerpo, va a la tierra. Y tu parte inmaterial, que puede ser alma, espíritu, corazón, hay un montón de formas en que se expresa, va con el Señor. Tenés dos partes nomás. Cuando el Señor creó al hombre, dice que lo creó del polvo y le dio aliento de vida, dos cosas, dos sustancias, no tres. Entonces el alma y el espíritu no van separados. No es que tu espíritu se va para un lado, cuando te morís, el alma se va para el otro. De hecho, hay montones de pasajes que se podrían interpretar como que tenemos 3 o 4 partes. Por ejemplo, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí parece que tuviéramos tres partes. Pero cuando lees Marcos, dice con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. O sea, 4. Entonces, nosotros, cuando habla de espíritu, alma, corazón, está hablando de la parte inmaterial, donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y el cuerpo es la parte material. Pero la parte inmaterial se expresa a través de la parte material. O sea, yo como expreso mis pensamientos, mis emociones por el cuerpo. El corazón, el espíritu, se expresa mediante el cuerpo. Entonces, es una falsa enseñanza creer que somos tripartitos. No somos tripartitos. Incluso llegan a decir, bueno, así como Dios es trino, el hombre también. No tiene nada que ver. Pablo lo que está diciendo es que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está hablando de todo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Pablo y la oración. Que así como los inconversos, cuando venga el Señor Jesucristo, van a ser también con todo su ser, ellos también van a resucitar, pero van a ser encontrados reprensibles y van a ser condenados. El deseo de Pablo es que los lectores de Tesalónica y todos los creyentes seamos encontrados irreprensibles. Y esto es algo que, ¿quién lo puede hacer sino el Dios de paz? Y Pablo, como le decía, es un deseo, pero un deseo que Pablo sabe que es un deseo firme, porque se va a cumplir, porque dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios el que lo hace. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo dice, en esto no tengo dudas, que van a ser encontrados irreversibles, porque es Dios el que lo hace, Dios es fiel. Y Pablo reconoce también que él no tiene la fortaleza necesaria. Él estaba en Corinto atravesando momentos difíciles, por eso dice, hermanos, orad por nosotros. Él es un hombre más, un creyente más, no es el super apóstol que puede con todo. Él necesita la oración de los hermanos. Y él se pone a la misma altura que los hermanos. Hermanos, le dicen. Él es un hermano más. Orad por nosotros, dice. Todos unidos por el amor de Cristo. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y es muy lindo porque el énfasis en la palabra todos. Hablamos de que había hermanos problemáticos. Entonces también a los hermanos problemáticos. A todos. Con ósculo santo. El beso santo, el beso de amor era algo muy importante. Nosotros los argentinos somos de dar besos. Y abrazos. Ahora, porque cuando yo era joven no era tanto dar besos. Es como una moda. Pero bueno, a nosotros no nos cuesta hoy día, pero no era común. Entonces era un símbolo de unidad el beso cristiano. Un beso santo. Y muchas veces se recomienda. Pedro dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Dice, bueno. Y mirá lo que recomienda en el versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos, a todos los santos hermanos. Nuevamente todos. Pablo dice, los comprometía bajo juramento, eso quiere decir os conjuro. Es como que Pablo está diciendo, les hago jurar a ustedes que se la van a leer a todos. Él quería que todos leyeran esta carta o la escucharan, porque era muy importante.
Vos pensás que no había, como yo recién lo expliqué, no había otra escritura más que las del Antiguo Testamento. Entonces esta carta, Pablo sabía que era importante. Tenía muchas cosas exhortaciones y enseñanza en la venida del Señor, todas esas cosas. Era muy importante que todos la leyeran. Entonces Pablo dice, encárguense de que todos, aún los problemáticos, también escuchen esta carta. Es muy importante. Y le dice, os conjuro. O sea, bajo juramento se los hago decir. Léansela a todos. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La gracia. Así termina. Todas las cartas de Pablo, o casi todas, terminan con esto. La gracia, vos sabés, es el favor inmerecido de Dios. ¿Sabés lo que es la gracia? Es saber que vos no tenés que ganarte el amor de Dios. Que solamente podés recibirlo, simplemente recibirlo. Y que todo lo que Dios tiene para vos se resume en esta palabra. Todo el amor, toda la paciencia, toda la provisión, se resume en esto. La gracia. ¿Quién no puede querer esa gracia? Y Pablo dice que esa gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia es solamente por medio de Jesucristo, sea con vosotros. Amén. Hermosísima carta. Gracias a Dios por su palabra.